Ok, vamos a tratar un tema que es el ciclotrón, así se llama, que es un acelerador de partículas, y en el cual hay una relación con los campos eléctricos y campos magnéticos. Y como ya hemos visto ambos, quisiera explicar un poco la forma en la cual opera, de una forma sencilla, para que lo entiendan. Y de ahí podemos sacar un par de ejercicios que demuestran que cualquier partícula sometida a la acción de un campo magnético, básicamente un magnético, vamos a pensarlo en este momento, porque el campo eléctrico lo que hace es acelerar la partícula, y yo particularmente estoy interesado en ver más bien es el efecto del campo magnético sobre la partícula. En las guías que vimos, la guía pasada, observamos que al multiplicar el vector velocidad por el vector campo magnético, obtengo una fuerza magnética. En este caso, el vector velocidad va hacia la izquierda, el vector campo penetra la hoja, se aleja de mí. Yo estoy viendo aquí la parte trasera de la flecha, por eso está el circulito con la X. Y entonces, al llevar el vector v sobre el vector campo que está hacia adentro, se genera una fuerza hacia abajo. Y esa fuerza magnética es hacia abajo. Ok, esa partícula que por efectos del campo eléctrico, del campo magnético, va a ir girando. Fíjense que si yo, claro, no lo voy a hacer para cualquier punto de la circunferencia. Digamos, ahora la partícula está aquí. Vamos a ver qué sucede. Bueno, la velocidad ahora va hacia abajo porque siempre va a ser tangente a la circunferencia. Y el campo magnético sigue siendo hacia adentro. Entonces, si yo giro este vector velocidad sobre el vector campo, la fuerza va a apuntar hacia adentro. Eso va a ocurrir en cada punto sobre esta circunferencia. O sea que la circunferencia, la partícula se va a ver obligada a girar dentro de una circunferencia de radio constante. Siempre y cuando la velocidad sea constante y el campo magnético sea constante. Bueno, la carga de la partícula por supuesto que es constante. Claro, para esto se utiliza entonces el campo eléctrico para acelerar la partícula. Digamos, si es un electrón y yo coloco un campo eléctrico de este lado positivo, el electrón se va a acelerar hacia ese campo que está ahí. Pero no es el objetivo en este momento de analizar cómo acelero la partícula, sino más bien por qué la partícula se mantiene en su movimiento circular. Bueno, se mantiene en su movimiento circular porque el campo y el vector, o sea, el vector campo y el vector velocidad, están de forma tal de que se genera una fuerza siempre hacia el centro de ese ciclotrón, de ese círculo, pues. Como esa partícula está en movimiento, no está detenida, está en movimiento, tiene velocidad, pues esa fuerza no lleva a la partícula hacia el centro, sino que la hace girar. Entonces, dependiendo de esa velocidad, dependiendo de la magnitud de la velocidad, dependiendo de la magnitud de ese campo, ese radio va a ser mayor o menor. Pues el efecto, el análisis físico contrapone dos fórmulas o iguale dos fórmulas, porque si yo tengo una partícula girando en un círculo, ustedes lo vieron en el movimiento circular uniforme el año pasado en física, pues siempre va a haber una fuerza centrípeta, que va a hacer que la partícula quiera salirse de ese radio. Y esa fuerza es masa por aceleración centrípeta es velocidad al cuadrado sobre el radio, y lo que voy a hacer es igualar ambas fórmulas, la fuerza de aceleración de fuerza centrípeta con la fuerza magnética. Y de ahí obtengo la fórmula. Los detalles no los voy a dar, pero bueno, el radio de la órbita viene dado por esta pequeña fórmula que tiene relación con la masa, con la velocidad, con la carga y el campo magnético. ¿Ok? Esto lo vamos a utilizar en la resolución de algunos ejercicios y las unidades aparecen aquí en la guía, esta guía que voy a postearles para que ustedes la vean. Y vamos a hacer un par de ejercicios con esto porque me parece interesante. Y además el concepto, ¿para qué utilizamos el ciclotrón? Que es otro detalle que también pues, no he mencionado. Pero simplemente para enriquecer partículas radiactivas, plutonio o uranio, y utilizarlas para fabricación de medicamentos, combustibles nucleares o medicamentos.